Pero sí, hoy es un día muy especial, un día de culto de niños súper especial. ¿Saben por qué? Sí, porque nosotros también queremos festejar a nuestros queridos papás. Entonces, este programa va dedicado a nuestros queridos papis. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar nuestro programa divertido, emocionante y sobre todo con mucho cariño. Vamos a empezar, ¿sí? Ya. Entonces, ahora les voy a pedir, por favor, a los niños que se están conectando, que enciendan sus cámaras, ¿sí? Ya, muy bien, enciendan sus cámaras. A ver, aquí veo Guillermo y Rebeca. Un saludo muy cordial. Lindsay y Emanuel. Hola. Oh, Lionel y Mateo también están conectados. Ángeles, Joshua, Une. Muy bien, un saludo para ustedes también. Entonces, prendan su cámara, ¿sí? Hay algunos que están conectándose y no están prendiendo su cámara. Así nosotros vamos a poder vernos, ¿sí? Yo les veo a ustedes a nosotros. Entonces, vamos a comenzar haciendo una invitación muy grande a un sector muy lindo que es las dinámicas. Exacto, ustedes son capos, ¿saben, no? Muy bien, entonces vamos a invitar a las maestras María y Maya de Cochabamba con un fuerte aplauso, así desde sus casitas. Hola niños. Hola Maya. Hola María. Bienvenidos a todos los niños al sector de La dinámica. Sí, muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, María? Ay, el día de hoy les tenemos una sorpresa muy bonita. Tenemos una sorpresa que es la dinámica. Él se titula Soy una taza. Creo que ustedes lo conocen. ¿Será que lo conocen? Bien, niños. Pero que veo tantos niños. ¿Por qué estoy viendo tantos niños? Oye, sí, creo que están allá los niños de Cochabamba. Oh, un saludito a los niños de Cochabamba. Sabes, María, yo soy maestra de Cochabamba. Yo soy la maestra de La Paz. Oye, ya hay niños de La Un Paz. saludito a los niños de La Paz. Oye, pero creo que también están conectando desde los niños de Santa Cruz. Los niños de Santa Cruz, bienvenidos a todos los niños de Santa Cruz y de todos los lugares que nos están viendo. Oye, pero maestra, entonces como somos varios niños, la dinámica va a ser muy bonita. ¡Qué genial! Entonces, para eso, niños, vamos a invitar a que todos nos paremos, ¿sí? Todos pónganse de pie y vamos a hacer la dinámica. Para eso ustedes se tienen que estirar grande los brazos, marchar y saltar si es que pueden, porque vamos a hacer la dinámica. Si niños están preparados, háganme un dedito así si ustedes están preparados. Sí, muy bien. A ver aquí, todos pónganse de pie, vamos a hacer la dinámica. Sí, vamos a empezar con la dinámica. Para eso, música, por favor.
están cansados, niños? No, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes. Ya, pero para esto, pero creo que nos están viendo por Facebook también, maestra. Un saludito para todos los niños de Facebook y también por YouTube. Por YouTube, hay varios niños que están entrando por Zoom. Bienvenidos a todos los niños de Zoom. Pero ahora, como ustedes están viendo, todos pónganse de pie. Vamos a hacer, todos los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, todos pónganse de pie porque ahora es el momento de que todos podamos saltar, bailar, ¿sí, niños? Para poder mover nuestro cuerpo, ¿verdad, maestra? Sí, para eso, niños, vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Para eso tienen que pararse todos sí o sí, ¿ok, niños? Pónganse de pie porque vamos a hacer una vez más y vamos a hacer como ustedes, vamos a ver cómo ustedes están haciendo, ¿sí? Tienen que cantar, estirar sus manos, ¿está bien? Muy bien, ahora sí. Ya, entonces todos pónganse firmes, a ver, todos pónganse firmes, muy bien, firmes, ajá, y vamos a esperar al audio para que nos ponga así, audio por favor. Audio. Música, pónselo. Música. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chum, chum! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chum, chum! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Chu, chu! ¡Falta, niños! Un aplauso para ustedes, Sí, un aplauso. Lo hicieron muy bonito. Mira, varios niños hicieron la dinámica. ¿Están cansados, niños? Esta es de la presentadora. Sí, algo sí o no. Háganme así sus deditos. Un bien si están cansados, o un no si no están cansados. Uy, no están cansados. Eso está muy bien. Estos niños tienen mucha energía. ¿Verdad? Muy bien, niños. Ustedes saludos a todos los que están ahí. A los de Cochabamba, a los de La Paz y a los de Santa Cruz. Creo que están en varios lugares que nos están viendo, ¿sí? Ahora nos vemos a la próxima, niños. Sí, no ignoro el tiempo. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó, maestra? Sí, me gustó. Entonces nos vemos para en otra. A ver si nos podemos volver a juntar. Bueno, hasta luego, niños. Hasta pronto, niños.
niño, ¿verdad? Soy una taza, una tetera, un cucharón. ¡Ay, me dio hambre! Quiero hacer un pastel con todo eso. Bueno, niños, vamos a seguir en este culto tan especial. ¿Ustedes saben por qué es especial? Ah, porque es un culto a nivel Bolivia, niños. Un culto de toda nuestra amada Bolivia. Entonces vamos a mandar un saludo muy cordial a la iglesia y a los niños de Santa Cruz que nos están viendo muy bien. También a la iglesia de Caranavi. ¿Sí? Muy bien. Esther y Febe, hola. Son de la iglesia de La Paz, ¿verdad? Niños, qué lindo, ¿verdad? Unirnos así para poder hacer un solo culto unido, ¿verdad? Ya, niños, estoy muy agradecida con ustedes porque disponen de su tiempito tan hermoso. Tal vez algunos quieren jugar, ¿verdad? Pero aquí nos estamos divirtiendo mucho, ¿verdad? Sí, entonces ahora vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ir a un tiempo muy hermoso también dentro de nuestro programa, que es las historias bíblicas, ¿sí? Para eso vamos a invitar a las maestras Jocelyn y Laura. Ellas son de Cochabamba, ¿sí? Adelante, maestras. Estoy muy enojada con mi papá. ¡Ay! Leonita, buen día. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojada? Estoy enojada con mi papá. A ver, cuéntame. Es que mi papá me hace hacer cosas que a mí no me gustan. Yo no quiero hablar con ese niño que siempre me jala el cabello y me grita. Yo no quiero. Laurita, ¿sabes? La historia que ahora tú me cuentas, yo la leí en la Biblia. Yo también quisiera contarte. ¿Qué te parece si te cuento? Está bien, maestro. Había una vez... Laurita, ¿entendiste la historia? Me gustó mucho el video. Sí, Laurita. Como nosotros llegamos a ver en esta historia, cuando los problemas llegan a tu vida, a mi vida, a la vida de todos los niños, es para poder ver la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que Él quiere obrar en nuestra vida. ¿Sí, niños? Sí, esa historia estaba muy bonita, maestra. Me gustó porque ahora puedo entender que los problemas son para que Dios obre en mi vida. Claro que sí, Laurita. Y también a todos los niños que nos están viendo en esta mañana, así también ustedes pequeños, cuando ustedes tengan problemas, situaciones, es para poder ver la voluntad de Dios. Y ustedes saben cuál es que Él quiere obrar a través de nosotros, en nosotros mismos. Sí, hasta aquí, niños, y nos vemos hasta una próxima. Saludos para todos los niños. Niños, ¿verdad? ¿Han visto ese video? ¿De qué trataba? De Naamán, ¿verdad? Como él tenía la lepra, dice, ¿no? A todo se le caía así, sin sensibilidad. Pero él solo por obedecer ha sido sanado, ¿verdad? Sí, niños. Entonces, como decía la maestra, las dificultades también nos muestran la gloria de Dios, ¿sí? Al final, ya, niños. Por eso este tiempo es muy hermoso, ¿ya? Veo que muchos niños se están conectando. Un saludo muy cordial a Emanuel, a Grace,
a Lindsay, a Ian, a Matías, a Brian, a la Iglesia de la Paz, ¿no? Todos se están conectando. Estoy muy agradecida por este tiempo tan hermoso, ¿sí? Ya, ahora vamos a continuar. Entonces, vamos a invitar a unas maestras que van a hacer la mímica muy bien. Sí, ustedes tienen que estar muy activos, ¿no? Tienen que estar felices. Todos tienen que tener mucha energía porque ustedes son niños. Está bien, entonces vamos a invitar por este sector a las maestras de la mímica, a Noemí y a Cecilia. Cecilia de la Iglesia de Caranavi y Noemí de La Paz. Adelante, maestras. ¡Hola, niños! Hola, maestra Cecilia. Hola, maestra Noemí. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, maestra. Vamos a preguntar también a los niños cómo se encuentran. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están? A ver. Ahí están los niños de Caranavi. Hola, niños, ¿cómo están? Emanuel, Grace. También vamos a saludar a Lince, a Ian, a Matías. ¿Cómo están, niños? A ver, queremos escucharlos. A ver, queremos escuchar a los niños, ¿cómo están? No escucho nada, maestra Cecilia. Ya, vamos a saludar también a los niños de Riberalta. Riberalta, ahí están también los niños de Riberalta. Sí, también a los niños de Cochabamba. Y de Santa Cruz. Nos alegra mucho volverlos a ver, niños, en este culto unido, ¿verdad? Sí, maestra. Ahora nosotros, niños, vamos a enseñarles una mímica muy bonita, ¿verdad? ¿Cómo se llama la mímica, maestra? Ahora mi trabajo es maestra. Sí, vamos a aprender entonces la mímica. Ahora mi trabajo es. Primeramente vamos a aprender la letra de la mímica juntamente con la canción, ¿sí? Por Sí, eso, todos los niños deben poner su mano así, hacia adelante, ¿sí? En posición. Y vamos a hacer con aplausos, ¿sí? Todos, 2, 3 manos en posición. Ya. A ver, los niños de Santa Cruz, todas sus manos hacia adelante. A ver, no veo. También los niños de Caranavi. Los niños de la Iglesia de La Paz también. Los niños de la Iglesia de Caranavi tienen que hacer así. Y los niños de Riberalta también. Sí, todos por favor pónganse así. Ya, muy bien, todos ya están. Entonces vamos a aplaudir, ¿sí? Mientras aprendemos la letra de la mímica, vamos a aplaudir. Ya. Vamos a empezar. 2, 3. El Señor ilumina mis ojos y mi corazón. El Señor hoy ha nacido en mi corazón. Es mi Salvador, perdonó mi pecado y yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios, entrego toda mi vida a Jesús, mi Salvador. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio y dar la luz que es Jesús, anunciaré al mundo. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio y dar la luz que es Jesús, anunciaré al mundo. Súper, niños, ¿pudieron aprender, verdad, la letra de la mímica? Sí, niños, me alegra mucho. Maestra Cecilia, ¿tú viste a los niños que estaban cantando? Sí, maestra Noemí, yo vi que estaban cantando y estaban aplaudiendo. Me alegra mucho, niños. Entonces, ahora nosotros vamos a aprender los pasos de la mímica, ¿sí? Primeramente, nosotros vamos a hacer maestra Cecilia y yo, ¿sí?
Y después vamos a hacer paso por paso. ¿Está bien, niños? Sí, a ver los niños de Rivera Alta, a ver, quiero verlos todos de pie, tienen que mirarnos y juntamente hacer con nosotros. Y luego vamos a hacer paso por paso, ¿está bien? A ver, los niños de Rivera Alta, ¿dónde están? Los niños de Caranábitos, de pie. También los niños de Cochabamba. Sí, los niños de Cochabamba y también los niños de Santa Cruz tienen que ponerse de pie y también tienen que hacer con nosotros la mímica, ¿sí? También ahí estoy viendo a Alison y a Madeleine. Vamos a ponernos de piecitos, de pie, así como nosotros, ¿sí? Ya, muy bien, Alison y Madeleine. También estoy viendo a Axel y a Benjamín. Hola, niños, entonces vamos a aprender, ¿sí? Primeramente vamos a estar firmes, todos firmes. Manos a la cintura. ¡Ya! música. El Señor ilumina mis ojos y mi corazón. El Señor hoy ha nacido en mi corazón. Es mi Salvador, perdonó mi pecado y ya soy hijo de Dios. Gloria a Dios, entrego toda mi vida a Jesús, mi Salvador. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio, pido la luz que es Jesús, anunciaré al mundo. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio, pido la luz que es Jesús, anunciaré al mundo. Muy bien, niños, ¿lograron aprender los pasos de la mímica? Sí, ¿verdad? Ya, niños, ahora nosotros vamos a enseñarles paso por paso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ustedes todos les van a ver a la maestra Cecilia, ¿sí? Primero vamos a empezar con el primer paso, ¿sí? Ya. Todos tienen que estar firmes, ¿sí? Vamos a ponernos firmes. Ya. Luego, manos a la cintura. Ya. Muy bien. Después, el primer paso, ¿cuál es, maestra Cecilia? Tienen que juntar las manos y hacer dos veces aquí. Ya, hacemos 2 veces. 2, 3. 1, 2. Siguiente paso, abren sus manos. Abren. Y luego, manos a la cintura. De nuevo, 2, 3. 1, 2. Abren. Hacen así. Y luego, manos a la cintura. Ya. El siguiente paso, ¿cuál es, maestra Cecilia? Se tienen que tapar los ojos con una mano. Con la izquierda, Con ¿verdad? la 2, izquierda. 3. 1, 2. Y luego bajan las 1 y luego llevan su mano al lado derecho. 2, 3. 1, 2. Sí. Muy bien. Ahora el siguiente paso, maestra Cecilia. El siguiente paso, maestra, vamos a repetir de nuevo hasta aquí, ¿ya? Sí. Entonces desde el principio. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien, maestra Cecilia. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso, maestra, es primero tenemos que elevar las manos así. Ah, ya. Y caminando, ¿verdad? Sí, maestra. Ya. 2, 3. Vamos a caminar. 1, 2, 3, 4. Sus manos tienen que levantar desde abajo, ¿sí? Y marchando. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien. Entonces, hacemos eso. ¿Y cuál es el siguiente paso, maestra? El siguiente paso es 1, 2 y volvemos aquí. 1, Ya. 2. Hacemos eso de nuevo. 2, 3. 1, 2, 1, 2. Sí, muy bien. El siguiente paso, maestra Cecilia. El siguiente paso es, maestra, a un lado. Primero hacemos a la derecha, después a la izquierda. Sí.
Esto es de ambos lados, izquierda y derecha, ¿sí, niños? Entonces primero, los del lado izquierdo tienen que hacer esto, ¿sí? Ah, nos olvidamos de un paso, maestra Cecilia. Sí, maestra. El pecado, ¿verdad? Sí. Y entonces ponemos nuestra mano derecha. 2, 3. 1, 2. Y luego, es como si rompiéramos, ¿no? 2, 3. ¡Pam! Y manos al cinturón. Sí. Y luego, siguiente paso es nuestra mano, abrimos primero al lado izquierdo. 2, 3. 1 y luego al otro lado. 2. Y los que están entre parejas, entre 2, entre 3 niños, se tienen que agarrar de la mano, ¿sí? Entonces se agarran de la mano. Y luego hacen 2, 3. 1, 2. Sí, ya. Ahora vamos a continuar el otro paso. El otro paso es, maestra, haciendo primero arriba. 1, 2, 2, 3, 1, 2. Y luego saludan al frente. Saludan y luego van a abrir ya. 2, 3, 1, 2, saludan y abren. Y luego sus manos que esconden y hacia adelante. Muy bien. A ver, ¿estamos viendo a los niños? Muy bien. 2, 3. Esconden y hacia adelante traen. Y luego, maestra Cecilia, nos vamos a empezar en el pie. mostrando, ¿verdad? 2, 3. Así. Muy bien. Ya. Luego, ¿cuál paso sigue, maestra Cecilia? Después de esto, sigue esto y tenemos que hacer el paso. ¿Cuál paso nos falta, maestra Cecilia? Entonces tenemos que aplaudir. Tenemos que aplaudir. Una vez y correr. 2, 3. Aplaudimos. 1, correr. 5 es 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Corremos las 5 veces. Luego hacemos el siguiente paso, que es anunciar el evangelio, ¿sí? 2, 3. Anunciar el evangelio. Entonces bajamos nuestras manos al lado izquierdo, ¿sí? Entonces vamos y luego hacemos la palabra, ¿sí? Entonces cerramos, abrimos. Muy bien. El siguiente paso, cerramos y abrimos. Y el siguiente paso es, maestra Cecilia, Arriba. arriba ya. Saludamos, ¿no? Saludamos, Y bajamos. bajamos porque ilumina, dice. Entonces hacemos así y bajamos, es como si ilumina, dice. Ya. Vamos por el siguiente paso, maestra Cecilia. Ya. Abrimos y juntamos nuestras manos. 1 y 2. Ya. Y volvemos a repetir. Este paso, anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Pero esto ya no lo vamos a hacer de la palabra. Esto vamos a hacer así. Una mano llevan hacia afuera, la otra mano hacia afuera y lo guardan. Sí. Entonces hacemos de nuevo. 1, 2, guardamos. Ya. Siguiente paso, maestra Cecilia. Siguiente paso, tenemos que checar las manos. La que está al lado izquierdo tiene que hacer con cuál mano, maestra Cecilia, con el derecho. Con el derecho. Y yo tengo que hacer con la mano Izquierda. 2, 3. Chocamos y damos la vuelta vertical. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y luego, ¿qué paso sigue, maestra Cecilia? El paso que sigue, maestra, es anunciar. Anunciar el evangelio. Y ponemos de la palabra, ¿verdad? Sí. Cerramos y abrimos. Sí. El siguiente paso, maestra. Otra vez arriba, las manitas saludando. Bajamos hasta abajo y 1, 2. Sí. El último paso, maestra Cecilia. Otra vez. Anunciar el evangelio y abrimos. 1, 2 y a la cintura y hacemos 2 veces. 1, 2. Y hasta ahí, niños, nosotros hemos terminado la mímica, ¿sí? ¿Ustedes pudieron aprender? A ver, vamos a ver a los niños de Santa Cruz. A ver, ¿los niños de Santa Cruz lograron aprender? Sí, muy bien, niños. Los niños de Caranavi también, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿verdad, maestra Cecilia? sí, vamos a hacer un repaso con todos ustedes, niños. Sí, entonces vamos a hacer por última vez la mímica con todos ustedes, ¿sí, niños? Ya, vamos a comenzar. Firmes, manos a la cintura, ya.
Adelante, maestra. Giovanna. El Señor ilumina mis ojos y mi corazón. El Señor hoy ha nacido en mi corazón. Es mi Salvador. Perdonó mi pecado y soy hijo de Dios. Gloria a Dios, entrego toda mi vida a Jesús, mi Salvador. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio, ignorar los que es Jesús, anunciaré al mundo. Ahora mi trabajo es anunciar el Evangelio, ignorar los que es Jesús, anunciaré al mundo. Gracias a las maestras de Riberalta. Sí, niños, ¿les gustó cómo hicieron las maestras de Riberalta? Sí, muy bien. Sí, niños, a nosotros nos gustó mucho poder enseñarles esta nueva mímica, ¿verdad, maestra Cecilia? Sí, maestra. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de nosotros, maestra Cecilia? Es enseñarles la mímica todos los sábados, ¿sí, niños? No, maestra, no me refería a la mímica. Me refería que nuestro trabajo es anunciar el Evangelio, ¿verdad, maestra Cecilia? Sí, maestra. Sí, entonces, niños, ¿cuál es nuestro trabajo? A ver, quiero escuchar a los niños, a los niños de Santa Cruz, de Riberalta, de Cochabamba. ¿Después de qué ciudades más tenemos, maestra? De Caranavi y de Santa Cruz, los niños de Santa Cruz y de Caranavi. Sí, entonces, ¿qué tienen que decir ustedes? ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar el Evangelio. Sí, niños. Entonces nosotros nos despedimos hasta aquí, sí, que esperamos que todos ustedes puedan recordar la mímica. Chao, niños. Chao, niños. Sí, niños, qué bonita, ¿verdad? Esa mímica yo estaba escuchando atentamente y también algunos pasos practicando. Pero algo importante, ¿verdad? ¿Cuál había sido nuestro trabajo? Sí, anunciar el Evangelio, ¿verdad? Sí, ¿verdad, niños? Entonces estamos muy contentos hoy porque Dios ha limpiado nuestro corazón, lo dejó blanco como la nieve y nosotros tenemos que anunciar. Nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el programa y ahora llegó un tiempo muy importante, ¿verdad? ¿Qué es? A ver, díganme. ¡Exacto! La prédica. Ahora vamos a invitar al pastor William Escobar de la iglesia de Santa Cruz. Él nos va a compartir, ¿sí, niños? Muy atentos. Adelante, pastor. ¿Cómo están, niños? Buenos días con todos. En esta semana Dios nos ha permitido celebrar el Día del Padre. Ustedes ya saludaron todos a su papito, a su papá. Todos le abrazaron, le dijeron feliz día, papá, te quiero mucho. A ver, esos niños, por favor, ya tomen asiento. Sí, ustedes también, jalen su Biblia, vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor. ¿Está bien? ¿Ya todos tienen su Biblia? A ver, Emanuel, Christopher, Javes, Enoch, ya todos, por favor, atentos, vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora vamos a ver, niños, el libro de San Juan, el capítulo 5, y vamos a hablar sobre un paralítico de Betesda.
Yo voy a leer los versículos primero y ustedes van a seguir la lectura. ¿Está bien? Entonces yo voy a leer. Bien, vamos niños a leer. San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9. ¿Está bien, niños? ¿Todos leyeron? Yo creo que ustedes ya habrán escuchado esta prédica, ¿no? A los maestros en la escuela bíblica Soñadores, cada cierto tiempo nos están compartiendo la palabra del Señor, y mucho mejor cuando nos comparten los milagros de Jesús, ¿cierto? Y vamos a compartir ahora acerca del corazón de Dios que nos habla en este capítulo. No sé si ustedes de repente han escuchado sobre esta leyenda que habla la Biblia. No podemos decir, niños, que esta leyenda es verdadera, porque en algunas Biblias no consideran ni siquiera el versículo número 4. Entonces, nosotros vamos a considerar que es solamente una leyenda, ¿sí? Porque la Biblia quiere hablarnos, más que la leyenda, quiere hablarnos acerca de la obra de Jesús. ¿Está bien? En el estanque de Betesda había muchos enfermos. Era un lugar donde uno llega y hay muchísimos enfermos. Cuando ustedes han ido al hospital, a ver, levanten la mano, ¿quiénes han ido al hospital? Al hospital del niño. Nosotros hemos ido, ¿no? Para predicar. Alguna vez hemos ido a visitar a los niños que estaban en el hospital del niño, y hay muchísimos niños. Y hay muchísimos casos de diferentes enfermedades. El estanque de Betesda no era un hospital, era un lugar donde la gente llegaba para esperar un milagro. Pero algunas personas, de tanto esperar, de repente morían, ¿no? Y había muchas clases, habían ciegos, habían cojos, paralíticos, algunas personas de repente no tienen mano, alguna persona de repente tiene lepra, y diferentes clases de enfermedades de repente. Solamente dice la Biblia, había una multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos y paralíticos. Y todos estaban esperando el movimiento del agua. Es como si todos estuvieran alrededor de una piscina, imagínense. Y la piscina, cuando nadie se mete, el agua es quieta, ¿cierto? Pero cuando todos se mueven, el agua salpica, se mueve y todo. Pero sin que nadie se meta, ellos estaban esperando que el agua se mueva. Y cuando eso sucedía, recién en ese momento, el primero que se tiraba al agua, según la leyenda, podría sanarse. Pero eso tampoco es 100% cierto. Solamente es como una leyenda. No sale en la Biblia que alguna persona se haya sanado de esa manera, ¿no? Pero muchos estaban creyendo ese comentario, estaban creyendo esa leyenda. Y en ese lugar llegó Jesús. ¿Y ustedes creen que los enfermos se darían cuenta de que Jesús llegó a ese lugar? Nadie se daba cuenta, porque todos estaban mirando el agua. Miren, ustedes ven aquí hay agua, ¿cierto?
aquí detrás de mí está corriendo agua. Y si esa agua está pasando, y si esa agua se levanta, salta, el primero que toque el agua, yo me mojé, entonces yo puedo ser sano. Así estarían esperando. ¿Qué pasó? Todos los enfermos están creyendo a sus pensamientos, están creyendo ese comentario, están creyendo esa leyenda. Por eso ellos no están buscando a Dios, por eso ellos no oran a Dios, por eso ellos no están esperando a Jesús, no están esperando al Salvador. ¿Me dejo entender, niños? Entonces, en este capítulo nos va a enseñar acerca de unirnos con el corazón de Dios. Yo estaba escuchando esta palabra también por medio del pastor Oxopar. Él compartía esto hace unos días atrás. Y él nos hablaba de que las personas que se unen con el corazón de Jesús, el mismo corazón de Jesús y el de la persona, al unirse puede fluir y puede convertirse cualquier cosa en realidad. ¿Qué pasa en la Biblia? La Biblia nos enseña que la gente más cree a sus pensamientos. Por eso no buscan a Dios, por eso no leen la Biblia, por eso no escuchan la palabra. Ahora, muchos de ustedes, niños, están ahí escuchando, sentados, pero de repente les viene un pensamiento. Vamos a jugar, vamos a ver televisión, mejor buscamos un celular, algún jueguito. Y esa voz, esa palabra nos está desviando para que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que darse cuenta, todas las cosas tienen su tiempo. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Durante toda la semana ustedes no escucharon nada de palabra de Dios. Algunos de repente, ¿no?, escucharon la hora piadosa, o algunos de repente fue al culto y tratando de escuchar la palabra se quedó dormido, ¿cierto? Pero ahora es el culto, la escuela bíblica Soñadores, y ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios y no escuchar sus pensamientos, no creer a sus pensamientos. Les voy a leer un versículo que está en el libro de Isaías, el capítulo 55. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 y 8. Vamos a leer. El versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las personas quieren que todas las cosas funcionen conforme a sus pensamientos. Y si no funciona conforme a su pensamiento, no lo quiere aceptar, no lo quiere creer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a su pensamiento. Pero en la Biblia nos habla, en la Biblia nos enseña que Dios trabaja más allá del pensamiento de nosotros. Trabaja más allá de lo que nosotros incluso podemos creer y podemos aceptar. Un hombre viviendo 38 años no ha podido caminar en 38 años. Niños, ¿ustedes cuántos años tienen? 6, otro 5, otro 8, 4, ¿no? Cada uno todavía no ha cumplido la edad que tiene este hombre. De repente ese hombre tiene más edad que su papá, ¿no? Pero imagínense que todo ese tiempo él no pudo caminar. Pero un día Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Entonces él ya no puede responder, sí, yo quiero ser sano, porque él piensa, nadie me puede llevar a tocar el agua. Nadie me puede llevar para sanarme. Pero cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. En ese momento, él tenía que desechar su pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ese enfermo no es el pensamiento de Jesús. Igual, en mi vida muchas veces yo voy a escuchar la palabra de Dios y esa palabra no es como mi pensamiento. Tengo que votar o mi pensamiento o la palabra de Dios. Ustedes, si ahora están escuchando la palabra, ya están votando su pensamiento. Pero algunos, aunque están sentados, no están votando su pensamiento. Por eso, la palabra de Dios no está entrando en su corazón. Si ustedes quieren que en su vida vean un milagro, una obra de Jesús, ustedes algunos también están orando para que Jesús haga algo especial en su vida, entonces tiene que creer a la palabra.
Tiene que desechar su pensamiento, porque nuestro pensamiento, ¿qué nos dice? No escuches, no vayas, mejor hay que jugar, mejor hay que dormir, yo estoy cansado, yo quiero hacer otra cosa, quiero ir a pasear, no quiero ir al culto. Todos esos pensamientos para que no escuchemos la palabra de Dios. Pero aquí dice, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. En la Biblia hemos visto cuántas personas han cambiado, cuántas personas cambiaron su vida por escuchar la palabra de Dios. Sale, ¿no? Un hombre en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 9, sale un hombre llamado Saulo. Y este Saulo también tenía un pensamiento, que él es correcto, que él hace lo bueno, que todos están mal. Entonces, según él piensa que todos están mal, entonces él quiere deshacerse de aquellos que hacen mal. Entonces él empieza a perseguir. Y él pensaba que los cristianos, que los discípulos, que incluso Jesús está mal. Por eso él se convierte en un perseguidor de Jesús. Pero ¿qué pasó con Saulo? Mientras él iba a una ciudad que se llama Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece y lo deja ciego. Y él se cae al suelo. Y en ese momento Jesús le dice, todo lo que tú estás haciendo está mal. Tú estás equivocado. Entonces él se asusta y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento él tenía que dejar su pensamiento porque ya no había otra manera para seguir. Ya no puede ver, ya no puede ir solo, ahora él necesita la ayuda de otra persona. Y en ese momento él ya podía dejar su pensamiento y ahora él quiere oír acerca del Evangelio. Él quiere oír acerca de Jesús. Y cuando él llega a la ciudad de Damasco, un predicador le empieza a compartir la palabra de Dios. Y Saulo recibe la salvación. Saulo se convierte en un cristiano. Y todo el mundo se empieza a sorprender. ¿Cómo Saulo podía ahora ser cristiano si él perseguía a los cristianos? Porque Saulo tuvo una experiencia, dejar su pensamiento. Niños, nosotros también podemos dejar nuestros pensamientos. Ustedes también pueden dejar su pensamiento. Porque dentro de nuestros pensamientos viene la voz de Satanás. Dentro de nuestros pensamientos nos aleja de Dios para no estudiar la palabra de Dios, para no ir al culto, para no obedecer a los maestros, para no obedecer al papá, para no obedecer a la mamá, para no hacer la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender, niños? La Biblia quiere que todos creamos en la palabra de Dios, hasta los niños, porque los niños también son importantes para Dios. Los niños también son importantes para Jesús. Y por eso la Biblia nos está compartiendo acerca de este paralítico. ¿Cuántos de nosotros tenemos, algún problema como este paralítico? Y según nuestro pensamiento, parece que no hay la solución. Pero todas las cosas puestas en las manos de Jesús, Él las puede solucionar. ¿Y qué nos pide? Que nosotros dejemos nuestro pensamiento, que nosotros creamos a la palabra. Si el corazón de Jesús se unió con este paralítico y lo que Jesús quería que era este paralítico camine, y él camina, significa que los dos unieron su corazón y los dos pudieron conectarse y fluir un mismo corazón. Cuando un niño y su papá se ponen de acuerdo, el niño acepta el corazón de su padre, él va a hacer lo que le gusta a su padre. Si el papá dice, ya, vamos a jugar, entonces el niño le gusta jugar o no, le gusta jugar. El papá dice, ya, vamos a lavarnos los dientes para ir a dormir. Entonces si el niño ya jugó y todo y acepta la palabra de su padre, sí papá, y va y se lava los dientes y luego ya se lista, se pone su ropa de dormir y a su cama, ¿cierto? Pero hay algunos niños que no quieren obedecer al papá, no quieren obedecer a la mamá. La mamá le dice, hay que hacer esto. No quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su pensamiento y no está uniendo el corazón con su mamá. Entonces, cuando uno une el corazón con su mamá, no une el corazón con su papá, no une el corazón con su maestra, van a estar siempre separados.
Y algunos que dicen, no me gusta mi maestra, no me gusta mi mamá, no me gusta mi papá, pero es porque su corazón de los niños se está enalteciendo mucho. A veces el papá o la mamá le presta algo, ¿no? Algunos buscan de repente para jugar. Está bien, podemos jugar, pero no todo el tiempo. No todas las horas, todo el día, todas las semanas tampoco. Sí, hay un momento, hay tiempo de estudiar, hay tiempo de orar, hay tiempo de escuchar la palabra de Dios, hay tiempo también de ayudar al papá, a la mamá, hay tiempo también de ir a la iglesia, hay tiempo de tener la comunión. Entonces, nosotros también ahora estamos en el tiempo de oír la palabra de Dios para dejar nuestros pensamientos. ¿Entienden, niños? ¿Me dejan entender? Si ustedes también tienen preguntas, usted luego puede preguntar a su maestra. Mire, el pastor explicó esto. El pastor nos habló acerca de dejar nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos dejar nuestro pensamiento? Entonces la maestra, el maestro, le puede dar algunos ejemplos. Aquí vemos que este paralítico se pudo levantar y pudo caminar. Y fue un milagro, ¿cierto? Porque él toda su vida no podía caminar. Pero cuando él unió su corazón con Jesús, el corazón de Jesús pudo hacerlo caminar a este paralítico. ¿Me dejo entender, niños? Por eso es muy importante que nosotros dejemos a un lado nuestros pensamientos. Dejemos a un lado nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros berrinches, nuestras rebeldías. Porque nosotros como niños no sabemos muchas cosas. El papá, la mamá nos enseña, la maestra nos enseña algo nuevo, cada día algo nuevo. ¿Me dejo entender, niños? Yo espero que ustedes a través de la palabra de Dios cambie su vida, tenga una nueva vista y el corazón de Jesús también puede entrar en ustedes. Porque cuando el corazón de Jesús entre en nosotros, podemos recibir la bendición de Dios, podemos recibir la salvación, ¿sí? Creer en el Señor Jesucristo, votando nuestros pensamientos nos va a dar la salvación, nos va a dar la bendición, nos va a dar la sanidad, va a hacer muchos milagros en nuestra vida. ¿Me dejo entender, niños? Bueno, yo agradezco al Señor por permitirnos compartir juntos la palabra de Dios. Hoy están los niños, ¿no?, de La Paz, los niños de Santa Cruz, los niños de Sucre, los niños de Caranavi, de Chulumani, los niños de Montero, de Riberalta. ¿De dónde más? De Quime, de Oruro. Y también de repente hay niños de Potosí, no sé, de varios lugares, ¿no? Están escuchando la palabra del Señor y yo espero que puedan recibir la bendición de Dios. De todo Bolivia pueden escuchar, de todo Sudamérica, de Perú, de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. Todos los niños pueden ser bendecidos si creen y aceptan la obra de Jesús. Bien, niños, vamos a tomar nuestras manitos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, le damos las gracias por permitirnos escuchar la palabra del Señor. Nuestros pensamientos no nos ayudan a llevar la vida espiritual, no nos permiten vivir por fe. Pero escuchábamos la palabra del Señor, cómo un paralítico podía tener la fe, solamente dejando a un lado su pensamiento, uniendo su corazón con el de Jesús. La bendición, el poder, el milagro puede hacerse en su vida. Nuestros niños también, dejando a un lado sus pensamientos, pueden unir su corazón con su papá, con su mamá, con su maestra, con la iglesia, con Jesucristo, y pueden ver muchas bendiciones en su vida. Y es una bendición. Usted toque el corazón de los niños, abra también el entendimiento de los niños, y ellos también puedan tener el evangelio, puedan recibir la salvación, puedan confirmar las obras de Jesús en su vida. Le agradecemos por este culto unido de todos los niños de Bolivia, juntos, con un mismo corazón, puedan recibir la bendición del Señor. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, niños, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Sí, niños, qué bonito, ¿verdad? Qué linda la palabra de Dios a través del pastor William. Qué bendición, ¿no?
¿Cómo la están pasando hasta ahora? Muy bien, me alegra mucho. Voy a mandar un saludo muy especial a los niños de Caranavi. Ellos también nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver unos videos de saludos con fotografías de los niños. Han mandado fotos de sus papis. Vamos a mandarles un gran saludo a los papás, ¿sí? Vamos a ver el video, por favor. Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien. Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra, hola niños, mi nombre es Christopher Andrés y quiero felicitar a todos los padres y a mi padre. Quiero pedirle algo a mi padre, que si puede salir más tiempo conmigo, que él no puede salir por el tema de su trabajo, no tiene tiempo para nosotros, para ir a un lugar por su trabajo. Por eso quería pedirle si puede salir más tiempo con nosotros. ¡Feliz Día del Padre! Hola, me llamo Javier Matías Escobar Tuco, soy de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Santa Cruz, de Palma Verde, y quisiera mandar un saludo a todos los niños y a todos los padres que me están viendo desde otros países, desde Bolivia. Quisiera pedirle también a mi padre que tuviera un poco más de tiempo conmigo. Gracias. Hola niños, mi nombre es Valeria Sánchez. Yo también, estos días va a ser el Día del Padre. También yo deseo que mi papá esté mucho tiempo conmigo, porque mi papá, por el motivo que va a trabajar, mi papá conmigo, y yo también deseo que esté mi papá conmigo para que converse con mi papá. Yo también felicito a todos los papás que están viendo en el culto. Felicidades a los padres. Hola niños, yo soy Lautaro. Quiero enviar un saludo bien especial a mi papá, y también quiero que todos los padres lo celebren bien el Día del Padre. ¡Chao niños! Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel. Quiero felicitar a mi abuelo, mi padre Yasmani, y a mis abuelos. Quisiera que mi padre tuviera más tiempo conmigo, que hablara más tiempo conmigo. Y quisiera felicitar a todos los padres. Gracias. Sí, niños. Muy lindo, ¿verdad? Los niños mandando saludos a sus papás. También las fotos de los papás con sus niños. Sí, es muy hermoso este tiempo también de poder a ellos festejar, ¿no? Que los papás cuidan mucho de nosotros, ¿no? De sus hijos. Nos quieren mucho, nos ayudan. ¿Qué más hace su papá por ustedes? Sí, hacen de todo los papás
por que sus hijos estén bien. Por eso les mandamos un saludo muy grande, un saludo muy especial en su día, que la pasen muy, muy bien. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a mandar un saludo especial también a los niños de Caranavi. Un saludo a Big Bang y Jordi de Caranavi. Ellos están viendo, están participando también de este culto especial. ¿Sí? Ya, muy bien, niños. Entonces, ahora ha llegado también un tiempo muy hermoso. Los papás han mandado testimonios. Sí, han dicho, quiero decir cómo mi hijito se está portando en este tiempo. Por participar en la Escuela Bíblica Soñadores, en los cultos, ellos están muy contentos porque sus niños han cambiado mucho. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar a ellos, ¿sí? Ya. Adelante, por favor. Buenos días, niños. Mi nombre es Rocío Rivas. Hoy creo que la presentadora tenía que presentarme a mí, ¿saben? Voy a contarles una historia. ¿Quieren que les cuente un cuento, niños? Sí, yo también quiero contarles a ustedes. Pero les voy a contar una historia que trata sobre las gradas. Pero, ¿qué significa? ¿Qué importan las gradas? ¿En qué me puede ayudar unas gradas? Sí, yo también cuando leía este cuento me ponía a pensar, ¿para qué sirve una grada? ¿Sirve para subir y bajar las escaleras, sí o no? Ahora les voy a contar por qué es importante las gradas. Les voy a contar sobre la historia de un maestro. ¿Lo ven a mi maestro? Sí, él es un maestro. Lo vamos a pegar aquí para que quede bien. Él, cuando era niño, le gustaba ir mucho a la casa de su abuelita, ¿saben? ¿Ustedes también tienen abuelitas, niños? A ver, ¿quién tiene su abuelita? ¿Puede levantar su mano? Sí, yo también tengo mi abuelita, ¿saben? Ella es muy viejita. Tiene 90 años. Y camina así. Y a veces habla así. ¡Rocío! Entonces yo a veces mucho no le puedo escuchar. Entonces le digo, abuelita, tienes que decirme Rocío. Pero si me dices, Rocío, no te puedo escuchar muy bien. Así como yo, el maestro tenía a su abuelita. Pero su abuelita vivía en el campo, ¿saben, niños? Y muchas veces, en las casas del campo, las casas se construyen sobre un terraplén. Los niños de Riberalta deben saber. Allá se construye primero la base de madera y luego las casas. En algunas ciudades también yo vi en La Paz que primero hacen una base y luego construyen. Esto para que el río no se lo lleve, ¿verdad? O para que cuando venga el temblor no se caiga. Bueno, niños, cuando él era niño iba mucho a la casa de su abuelita. Pero
primero no tenía gradas. Por eso para él subir a la casa de su abuela era muy difícil. Por eso él tenía mucho enojo a veces. ¿Sí o no, niños? Cuando ustedes algo no pueden, ¿se enojan? ¿O se sienten felices? Otros se enojan y otros ya no quieren hacer, ¿sí o no? Ya no voy a hacer. Así se enojan, ¿verdad? Pero después su abuelita puso gradas. ¡Qué bueno!, dijo él. Porque como él era un niño, le era difícil subir a la casa de su abuelita muy rápido. Pero como ya tenía gradas, y cuando su abuelita le gritaba, ¡a comer! Entonces, rápidamente el maestro podía correr y subir por las gradas. Y él se sentía muy feliz, niños, porque rápido podía llegar donde su abuelita para comer esa rica comidita. ¿A ustedes también les gusta la comida de su abuela? A mí me gusta. Me gustan las verduras que preparan, la sopa que hace. Ay, niños, hablar de comida ya me dio hambre ya. ¿Ustedes también tienen hambre o tienen sueño? Yo oliendo la comida de la abuelita, ya tengo mucha hambre. ¿Saben, niños? Con esta historia, ¿qué quiero hablarles? Cuando en la casa de la abuelita no había las gradas, era muy difícil subir para él e ir a la casa de su abuelita, entrar y poder disfrutar la comida que hacía. ¿Saben, niños, las gradas qué significa en nuestra vida? Las gradas son como un trampolín que nos facilita entrar en una vida bendecida y llena de alegría. Es por eso que las personas que viven con esta palabra, ¿la conocen? Es gracias. Pueden vivir muy feliz. Incluso más felices que las personas que tienen muchas cosas. ¿Saben, niños? Cuando nuestro corazón se llena de alegría y gratitud, nosotros podemos vivir muy felices. ¿Pero por qué tengo que tener gratitud? Desde pequeñas cosas, niños, ¿saben? Desde tener un cabello bonito, ojos, poder respirar, correr, saltar. Hay muchas cosas por qué dar gracias. Yo vi que muchos niños daban las gracias por tener un papá. Espero, niños, que ustedes vivan muy feliz y llenos de gratitud en su corazón. Muchas gracias, niños. Ya concluimos con la historia y el cuentacuentos. Les espero la próxima semana. A ver con qué cosa nueva se me ocurre contarles. Chao, niños. Sí, niños. Qué bonito, ¿verdad? Maestra Rocío, Evangelista, muchas gracias por contarnos esta historia tan bonita. Qué importante las gradas, ¿verdad? ¿Ustedes han puesto atención? Sí, qué bien, me alegra tanto. ¿Cómo lo han pasado todo este tiempo? ¿Bien? ¡Qué alegría, niños! Me encanta que ustedes sean tan felices. Sí, es muy importante llenar nuestro corazón de felicidad.
¿sí? La felicidad es Dios también, ¿no? Ya, niños. Entonces, ahora ya hemos concluido el programa. Estoy muy agradecida con ustedes por mandar también las fotos de sus papás. Muy bien, niños. Somos felices, ¿verdad? En este día tan especial. Nuevamente, saludos a todas las ciudades de Bolivia que se han conectado. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, también Caranavi, Chulumani, y todas las iglesias, todos los niños que han estado atentos y han aprendido muchas cosas el día de hoy. Entonces nos despedimos y también les invitamos a que puedan conectarse los días sábados en los cultos de niños, las reuniones para niños, ¿sí? Ahí van a aprender muchas cosas más acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí, niños? Con eso me despido. ¡Hasta la próxima!